Sí, creo que lo que motiva todo esto es la pasión. Es fundamental para hacer cualquier trabajo, así que de eso se trata. ¿Desde cuándo comenzó esta pasión por recopilar documentación justamente histórica, no? Y no me acuerdo en años, más de 5 seguramente. Siempre me llamó la atención el hecho de vivir en un pueblo turístico y de tener la posibilidad de escuchar a veces la información que se le da a los turistas cuando vienen guías de otros pueblos o de otras ciudades, y escuchaba que no siempre daban los datos exactos. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que digan, por ejemplo, que el mástil es una tumba cuando no lo es? O que, bueno, no se sepa bien la historia de algo. Entonces empecé a meterme en eso, empecé a juntar primero, obviamente, como pasa creo que en todos lados, a fijarse en la historia familiar. Yo vengo de una familia que está en Los Cocos por 4ª generación, entonces a través de ellos empecé a investigar la historia primero de mi familia ha sido dueña de hoteles de Los Cocos, entonces empecé a averiguar. Tuve la posibilidad cuando estaba estudiando en el tercero de hacer un trabajo sobre la historia de Los Cocos, y ahí es como que empecé eso. Claro, me empezó a llamar la atención. Y bueno, de a poco, o sea, no lo fui buscando, no fue premeditado, se fueron dando las cosas. Empezaron a llegar fotografías, documentos, yo lo tomo como si fuera un rompecabezas. La historia de Los Cocos no es tan larga. Las primeras casas datan del año 1890 en adelante, o sea que estamos hablando de 120 años de historia, no es tan larga como para rearmarla. Los habitantes, si bien fueron creciendo, no fue un crecimiento demográfico muy grande, entonces era como fácil. Sí. Empecé por los íconos. Lo que yo llamo los íconos serían el club, el mástil, la capilla, la escuela, el museo, el descanso, que es representativo de la localidad, pero no tomándolo desde lo turístico, sino desde lo histórico. Entonces empecé a buscar fotos de la construcción de cada uno de esos lugares, la historia, el por qué están. Y bueno, y eso me fue llevando a otros datos. Empezaron a aparecer las personas, la historia de las personas que hicieron esos lugares. Entonces, ¿cómo quiere, por ejemplo? Y, por ejemplo, Elías Grimberg, que fue quien dona el mástil de Los Cocos. Es una historia muy linda porque él no está documentado si fue la hija o la sobrina. Para muchos fue la hija de las personas con las que hablé, para otros fue la sobrina. No logré comunicarme con familiares directos de don Grimberg, pero sí de Clementina Aslor, que fue la arquitecta que hizo la obra, que era una gran amiga de don Elías. Esta señorita tenía un problema de asma, por eso viene a Los Cocos. Esta chica se cura gracias a la altura que tiene la localidad. Recordemos que Los Cocos es la localidad más alta del Valle de Punilla. ¿De cuántos metros? Y son 1300 metros. Entonces se ponen a diagramar algo que este señor le quería dejar al pueblo. Dice la historia, o por lo menos quienes vivieron en esa época, que don Elías quería dejar un centro de salud, lo que se conocería hoy como una clínica. En esa época eran dispensarios o tipo hospitales. La comunidad inglesa, que en ese momento predominaba en la localidad, dijo que no hacía falta, que no era recomendable, y bueno, dicen que él se enojó mucho por eso. Entonces dijo, bueno, de mí se van a acordar toda la vida. Entonces habla con esta señora Clementina Aslor, que fue una arquitecta y que aparte fue dueña de grandes obras, de otras obras que están en Buenos Aires. Con familiares de ellos sí me comuniqué. En un barcito de Buenos Aires se ponen a bosquejar algo y le dicen, ¿qué te parece si hacemos un mástil? Cosa que esté bien visible. Bueno, consiguen la Loma del Camello, que es donde está emplazado, y ahí empieza la construcción. Se termina el 5 de marzo de 1939, que ahí es la inauguración. Y esto es en agradecimiento al pueblo de Los Cocos por haber sanado a esta chica. Esta chica que se llamaba Laurita. Y justamente nombraste la avenida, y la escuela que está acá muy cerca le da, justamente también tiene su historia, ¿no? Lo de la doctora Cecilia Grierson, ¿no? Exactamente, la escuela Cecilia Grierson es la institución más vieja. Por un año le gana el club. Ah, mira. Es de 1923. La doctora Grierson tenía una casa acá en Los Cocos, una casa de veraneo. Ella era una apasionada por los niños.
vio que en Los Cocos no había una escuela pública, en esa época no se conocía como pública, sino como escuela normal, pero no había. Los chicos en esa época estudiaban en el Blair House, que era una escuela inglesa, en donde en algunos casos se aceptaba a los hijos de los locales, o el Allen Gardner, que también tenía el mismo sistema. Y entonces, bueno, dona un edificio para que se dé clases primarias, con educación primaria. La escuela en ese momento se llamaba Escuela Normal 189, todavía no era con el nombre Cecilia Grierson, porque obviamente ya todavía estaba. Empiezan muchos trámites, recién el 23 de junio de 1923, es cuando, o 23 o 26, no recuerdo bien, es cuando se da la primer clase. Eran muy poquitos chicos, eran 12. Y a fin de ese año ya se logra lo que sería el primer grado. La escuela fue creciendo de a poco. La doctora Grierson ya estaba muy enferma, viaja a Buenos Aires, allá fallece y empiezan los trámites para cambiarle el nombre. Y bueno, es la escuela que tenemos. Pero, ¿quién habrá comenzado con esos trámites para cambiar el nombre? Hubo muchas comisiones, entre los que estaban familiares de la doctora, que eran los que apoyaban económicamente y con materiales, y también hacían todos los tipos de gestiones en Buenos Aires. Imagínense que acá estamos muy lejos. Y grupos de vecinos, padres de los chicos que estudiaban. Tenemos la ventaja de que hoy, por ejemplo, de los que yo recuerdo, Irma de Ramos, ella es una de las primeras promociones de la escuela. Así que bueno, supongo, yo no tengo listado de comisión porque no había actas. Lo que yo pude rescatar de esa época son cartas que le hacían los chicos a la doctora Grierson agradeciéndole por zapatillas que les había mandado, por juguetes o por útiles escolares. Hay unos pequeños informes que las maestras de acá le mandaban a la doctora a Buenos Aires contándole cómo se iba desarrollando las clases, los talleres, porque en esa época se daba telar, se daba cestería. Así que... Cecilia, uno de los referentes que lamentablemente ya no está, el amigo Ricardo Camogli, fallecido hace algunos años atrás. ¿Tomaste como referencia algún trabajo que él fue también haciendo de Los Cocos? Sí, como referencia, y digamos que continuar la labor. Lo que él hizo fue magnífico. Realmente es admirable que una persona que no es de Los Cocos se haya enamorado tanto de la historia y de su gente, que haya empezado a recopilar datos históricos, haya escrito mucho. Él editó unas revistas muy interesantes que se llaman El Sauce, exactamente, que salió en 6 ediciones, con un material que es imperdible. Y bueno, gracias a Dios tengo la suerte de que Ana, su esposa, ha apoyado mucho el trabajo que yo hago, así que mucho del material que era de Ricardo me lo cedió, así que de ahí estoy aprendiendo muchísimo. Así que no, sí, por supuesto que Ricardo fue el iniciador de esto. Y esto, por supuesto que lo hago por amor nada más. Entonces tengo que ver en el momento en que tengo tiempo para hacerlo. Generalmente llamo por teléfono, concerto una cita con la gente más viejita de Los Cocos, voy a la casa o organizamos un té. A veces hemos organizado tés con 3 o 4, las grabo, me empiezan a contar anécdotas y entonces se empiezan a acordar de algún hecho. Entonces dicen, yo tengo una foto de tal cosa. Entonces van, la buscan, me la traen. En otros casos vienen a mi casa, me cuentan. Han pasado muchas situaciones de gente que ha fallecido, entonces los familiares saben de que yo cuido y guardo ese tipo de documentos. Entonces vienen y me dicen, mira, todas estas fotos eran de mi familiar que ya no está, quisiéramos que vos la tengas. En otros casos me traen fotos, me las prestan, yo escaneo y devuelvo, porque no me gusta quedarme con cosas que no son mías, así que trato de respetar eso. Y bueno, surge la idea de una página en Facebook, que es una red social muy popular, que lo que permite es nuclear a la gente que no es de Los Cocos. Yo creo que siempre que uno se va de un lugar empieza a tener esa sensación de nostalgia, y es lo que hace que busques cómo conectarte con tu lugar de origen. Se dio lo de la página, tenía todo este material. Yo tengo familiares en Estados Unidos, entonces a veces aparecían imágenes en donde estaban mi tía que fue de acá.
Entonces yo, mira tía, lo que encontré, me dieron esta foto que vos estás participando de tal cosa en el club. Entonces, compartísela a tal o a cual que vive en Alemania. Entonces dije, ¿por qué así? Armemos una página. Y bueno, y así surgió. Y a través de la página la gente empezó a postear cosas también, gente de Buenos Aires, gente de Río Negro, gente de Córdoba, incluso de otros países. Los Cocos Hace Historia es el nombre de la página, ¿no? Los Cocos Hace Historia es un grupo cerrado por una cuestión de seguridad, porque si bien Facebook es abierto a todo el mundo, muchas personas que me dan su fotografía o su documento o su documentación para publicar, me piden que trate de resguardar, ¿no? Si bien saben que es para Facebook, yo siempre les explico para qué es, cuál es la finalidad, que tampoco es la finalidad única que tiene, no va a ser la página. Mi idea es, con toda esta recopilación, poder lograr hacer un libro histórico o pequeñas publicaciones, como para que todo el mundo tenga acceso a la historia de los Cocos. Está bien. ¿Y tenés pensado compartir esto con otras personas, digamos, o conformar a través de una junta de historia, por ejemplo? Gracias a Dios tengo muy buena relación con la gente de la Junta de Historia de la Cumbre, con Francisco Capdevila, quien es un gran amigo y quien es una de las personas que más me ha apoyado en esto, sobre todo ayudándome a manejar la información, porque llega un punto en que tenés tanta cosa que no sabes cómo organizarla. Bueno, él me dio una mano. También con las chicas de la Junta de Historia de Capilla del Monte hemos entablado algunas reuniones donde han venido gente de Juntas de Historias de Córdoba. Se han dictado distintos cursillos sobre recopilación histórica, así que bueno, he participado, pero sí, estamos siempre al tanto, porque a veces te llegan cosas de otras localidades, entonces vas compartiendo. Está bien. Bueno, Cecilia, felicitaciones por todo tu trabajo, que recién empieza. Si bien hace pocos años que estás, me parece que te queda mucho por delante, porque es un hobby que te apasiona y lo vas a hacer con mucho gusto. ¿Qué se viene lo próximo? Seguramente estás pensando en algo por ahí. Sí, bueno, como te contaba recién, estoy juntando el material, clasificándolo como para empezar a hacer unas pequeñas gacetillas o librillos que hablen cómo empezó esto con los íconos. Vamos a empezar por ahí, como para que la gente sepa los pormenores de un club social o los pormenores de la capilla, que también es muy jugosa. Seguro. Y bueno, como para que tengan la posibilidad de acceder a eso.